Bienvenidos. Hoy nos reunimos para honrar la vida y el legado de un hombre que, con humildad y valentía, transformó la Iglesia, tocó millones de corazones, el Papa Francisco, entre la bondad y la profecía final. El Papa que caminó entre nosotros. No todos los papas hacen historia, pero algunos la transforman desde adentro. No desde el poder, sino desde la humanidad. Uno de ellos fue Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano. Pero antes que eso, fue simplemente Jorge, un hombre de fe sencilla, de mirada serena, con acento porteño y alma de barrio, amable, directo, humilde, con una sonrisa que desarmaba y con una costumbre poco común en líderes, escuchar más de lo que hablaba. Sus gestos eran concretos, sus palabras pocas, pero certeras, y su vida, un testimonio vivo. Desde muy joven, ya mostraba un carácter distinto, de esos que no se ven venir. Trabajó como técnico químico antes de entrar al seminario, y a los 21 años casi muere por una pulmonía aguda. Le extirparon parte de un pulmón. Ese límite físico no lo frenó. Al contrario, lo templó, lo hizo más sensible, más paciente, más consciente de que la vida es frágil. Fuente: Ibereich, el gran reformador. Páginas 47 y 53. En los años 70, ya como sacerdote jesuita, se internaba en barrios pobres de Buenos Aires. Cocinaba, limpiaba y dormía donde podía. Un testigo recordó: no nos hablaba de Dios, nos lo traía. Fuente: Rubin y Ambrogetti, el jesuita. Página 118. Durante la dictadura argentina, escondió a perseguidos políticos en colegios y casas religiosas. No hablaba del tema, lo hacía. Y cuando, años después, lo acusaron falsamente, varios exdetenidos lo defendieron públicamente. Graciela Fernández Meijide, Alfredo Somoza, aseguraron que Bergoglio fue clave para salvar vidas. Fuente: La Nación, año 2013, perfil, 2013, declaraciones públicas. Un hecho poco conocido. En 1990, siendo obispo auxiliar de Buenos Aires, renunció a viajar a Alemania para continuar su doctorado. ¿El motivo? Una parroquia humilde. Lo necesitaba. Eligió quedarse, cuidar a su gente y vivir entre ellos. Mientras otros tomaban ascensos, él bajaba las escaleras del poder. Fuente: Ibereich, página 87. Ya como arzobispo de Buenos Aires, reducía los gastos de la diócesis para poder dar más a comedores, escuelas y hospitales. Nunca usó chofer. Viajaba en colectivo, en subte, y cada Jueves Santo, en lugar de celebrar misa en grandes iglesias, se iba a lavar los pies, a hospitales o cárceles. En el año 2001, durante la crisis económica argentina, abrió las puertas del arzobispado para dar de comer a centenares de personas todos los días. Organizaba turnos con voluntarios. Fuente: Archivo de Cáritas Buenos Aires, Testimonios 2001-2002. Otra anécdota real. En el año 2005, durante el cónclave que eligió a Benedicto XVI, Bergoglio recibió una cantidad significativa de votos. Pero con lágrimas en los ojos, pidió a los cardenales que dejaran de votarlo. No buscaba el trono. Nunca lo quiso. Fuente: Cardenal Murphy O'Connor, testimonio personal, citado por Ibereich, página 174. Y cuando finalmente fue elegido papa, no cambió su estilo de vida. Se negó a usar vestimentas doradas. No se mudó al Palacio Apostólico. Vivió en Casa Santa Marta, una residencia común. Se presentó al mundo sin trono ni ceremonia. Solo dijo: recen por mí. Y el mundo lo amó, pero no por lo que representaba, sino por cómo vivía, porque había algo en él que lo hacía diferente. No juzgaba, no se enojaba, no humillaba. Si no coincidía contigo, te escuchaba igual y te bendecía. Y eso fue tal vez lo más sorprendente. En un mundo de gritos, él susurraba. En un tiempo de egos, él se agachaba. Mientras muchos buscaban títulos, él solo quería servir. Por eso este video no es un repaso institucional. Es un retrato vivo. Es la historia de un hombre que vivió el Evangelio, con los pies en la tierra. Y quizás, sin quererlo,
se volvió una profecía viviente, porque cuando alguien sigue los pasos de Cristo, aunque no tenga fama, ni favores, ni votos, Dios lo levanta y lo sienta en presencia de sus adversarios, y unge su cabeza con aceite, y hace rebosar su copa. Comienza la segunda parte de este recorrido, Los primeros años, de Jorge Mario Bergoglio. Título: Un corazón sencillo, forjado en lo invisible. Antes de ser Francisco, antes del Vaticano y antes de las cámaras, existía simplemente Jorge. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio porteño de Flores, Buenos Aires, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Su padre, Mario, era contador en el ferrocarril. Su madre, Regina, ama de casa, profundamente católica. Creció entre partidos de fútbol callejero, olor a estofado, rezos familiares y la austeridad típica de los hogares trabajadores de la posguerra. Era tímido, de pocas palabras, pero observador. A los 12 años ya trabajaba en un taller para ayudar con la economía del hogar. Fuente: Rubin y Ambrogetti. El jesuita. Páginas 21 a 26. Estudió química. Se recibió de técnico en una escuela industrial y trabajó en un laboratorio llamado Hicketier-Bachmann, en Barracas, como asistente de análisis. Allí, según cuenta él mismo, comenzó a formar una disciplina de rigor y silencio, que más tarde aplicaría a la vida espiritual. Pero también fue en esa etapa cuando sintió un primer llamado interior. Fuente: Ibereich, el gran reformador. Página 41. Con apenas 21 años, una neumonía severa lo llevó al borde de la muerte. Le extirparon parte de un pulmón. Esa experiencia marcó su cuerpo y su alma. Desde la cama del hospital, comenzó a rezar de una forma nueva. Él mismo dijo después: «Sentí que alguien me tomaba de la mano y no me soltaba más». Fuente: entrevista a Bergoglio en El Jesuita, página 35. Fue ahí donde, entre el dolor y el límite físico, nació el deseo firme de entregarse a Dios. Ingresó al seminario y en 1958 entró en la Compañía de Jesús. Ese detalle no es menor. ¿Qué significa ser jesuita? La Compañía de Jesús fue fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola. Es una orden religiosa de la Iglesia Católica, conocida por su disciplina estricta, su formación profunda y su espíritu misionero. Sus miembros hacen los votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia, pero además juran un cuarto voto especial: obediencia directa al Papa, para cualquier misión que les sea encomendada. Los jesuitas no buscan títulos eclesiásticos, no aspiran a ser obispos ni cardenales. De hecho, muchos rechazan cargos altos, pero tienen una presencia fuerte en la educación, en la defensa de los pobres, en el trabajo intelectual y espiritual. Su lema es Ad Majorem Dei Gloriam, para la mayor gloria de Dios. Son formados para ser hombres de oración, pensamiento y acción, profundamente insertos en la realidad. Están acostumbrados al silencio, al discernimiento, a la sencillez y a la misión en zonas difíciles. Y Bergoglio, desde que entró, encarnó todo eso. Durante su formación, mostró un carácter fuerte, algo serio, pero muy empático. Leía mucho, escuchaba más, pero no era un intelectual de escritorio. Pedía estar con la gente, en la calle, en contacto real. Sus superiores notaban su profundidad interior, su capacidad de decisión y su alma servicial. Fue ordenado sacerdote en 1969 y muy joven, a los 36 años, fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina, el cargo más alto dentro de la orden en el país. A partir de ahí, empezó una etapa silenciosa, pero intensa. Era la década de los 70. El país estaba dividido, violento, al borde del autoritarismo. Y Bergoglio tomaba decisiones difíciles. Algunos jóvenes jesuitas lo veían como demasiado conservador, otros como un pastor prudente en tiempos de caos. Lo cierto es que protegió y escondió a personas perseguidas en casas de retiro, en especial a 2 sacerdotes que fueron secuestrados por la dictadura, Orlando Llorio y Francisco Jalix. Ambos sobrevivieron, y aunque uno de ellos, Jalix, se distanció por años,
Más tarde reconoció públicamente que Bergoglio no los había traicionado. Puedo decir que estamos reconciliados. Él no nos entregó. Fuente: Testimonio de Halix, 2013, CNN, Der Spiegel. Tras su período como provincial, fue enviado por sus superiores a Córdoba, una especie de exilio interno dentro de la orden. Vivía solo, casi sin contacto, enseñando literatura y confesando. Ahí, en silencio, aprendió a no amargarse, a obedecer, a esperar. Él mismo dijo después: en Córdoba, Dios me despojó de todo lo que creía tener. Me quebró para rehacerme. Fuente: Testimonio en retiro espiritual, 1992. Citado en Ibereg, página 103. Cuando volvió a Buenos Aires, su humildad era más visible que nunca. Ya no era un líder rígido. Era un hombre profundamente empático. Ayudaba a seminaristas con problemas familiares. Iba a cocinarle a curas enfermos. Y en lugar de buscar cargos más altos, prefería los rincones más necesitados. En 1992, fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires. En 1998, arzobispo. Pero incluso entonces, no cambió su forma de ser. Siguió viajando en colectivo. Lavaba su ropa a mano. Cocinaba su propia comida. Visitaba villas, sin cámaras ni notas de prensa. Iba a hospitales a rezar en silencio, como uno más. Un hecho casi desconocido. Cada Navidad, preparaba paquetes con alimentos y los dejaba en casas de ancianos, sin avisar quién los mandaba. Una vez, un periodista quiso hacer una nota sobre eso. Él simplemente respondió: si lo cuentas, ya no sirve. Fuente: Testimonio de Mónica González, 2003, voluntaria de Cáritas. Y así fue Jorge, el hombre que nunca levantó la voz para ser escuchado, pero cuya vida hablaba por sí sola. Un hombre que perdonaba, aunque no coincidiera, que no se enojaba, aunque tuviera razón, que prefería servir en lo pequeño, antes que ser servido en lo alto. Y esa forma de vivir, tan antigua como el Evangelio, lo fue preparando para algo que él jamás pidió, pero que Dios ya tenía planeado. La historia de su infancia y juventud no es la historia de un santo de vitrina. Es la historia de un hombre de carne y hueso que amó a Dios, a su gente y al silencio, y que sin buscarlo fue formándose como uno de los líderes más humanos, sencillos y espirituales de la historia reciente. Comienza la tercera parte de este homenaje: rechazado por el mundo, levantado por Dios. Título: Silencio, desprecio y fidelidad. A veces, antes de que llegue el reconocimiento, viene el olvido. Antes del aplauso, viene el desprecio. Y eso fue exactamente lo que vivió Jorge Mario Bergoglio en su propia tierra. Siendo arzobispo de Buenos Aires, no era una figura popular en los círculos de poder. Su forma de hablar, sin rodeos, su insistencia en defender la vida desde la concepción, su cercanía con los pobres, su negativa a involucrarse en pactos políticos y su vida austera, molestaban a muchos. En el año 2005, cuando asumió como presidente un nuevo gobierno nacional, comenzó un distanciamiento institucional con la Iglesia, como nunca antes se había visto. Por primera vez en décadas, el arzobispo de Buenos Aires no fue invitado al Te Deum del 25 de mayo en la Catedral Metropolitana. Un hecho simbólicamente enorme, porque esa celebración patria se realizaba allí desde los orígenes del país. Durante años consecutivos, el poder político de aquel tiempo optó por ignorarlo públicamente, marcando su presencia en templos alternativos o provincias distintas. Fuente: La Nación, 25 de mayo de 2005. Clarín, 2006 a 2010. Rome Reports. Pero no fue solo un gesto, fue una campaña. En 2010, cuando la Iglesia expresó su postura sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario, Bergoglio fue blanco directo de críticas, burlas y acusaciones infundadas. Algunos medios afines al poder lo tildaron de oscuro, doble cara o cómplice del pasado, refiriéndose a su rol durante la dictadura. Pero lo que no se dijo fue que varios exdetenidos políticos salieron a defenderlo públicamente, asegurando que Bergoglio intercedió para salvar vidas. Graciela Fernández Meijide, referente de derechos humanos, declaró: no hay evidencia alguna de que haya actuado con complicidad. Más bien,
Hay testimonios que lo ubican ayudando en silencio. También lo defendieron personalidades como Alfredo Somoza. Y luego, Franz Jalix, el propio sacerdote secuestrado, reconoció: nos reconciliamos. Él no nos entregó. Fuente: CNN, Der Spiegel, 2013. Pero quizás lo más impactante de ese periodo fue su silencio. Nunca se defendió, nunca contraatacó, no hizo conferencias para limpiar su imagen, no llamó a periodistas, no polemizó, se mantuvo en oración, siguió visitando villas, celebró misas en comedores populares, y cuando le preguntaban por las críticas, simplemente decía: hay que tener paciencia, la verdad camina sola. Fuente: Testimonio en homilía de San Cayetano, 2011. Y mientras muchos creían que su figura estaba quemada políticamente, otros lo veían como un símbolo de integridad. En 2012, ya cardenal, pidió a sus sacerdotes que evitaran usar autos nuevos, que estuvieran disponibles para confesar a toda hora y que se mezclaran con el pueblo. Sus propias palabras fueron: el pastor debe tener olor a oveja. Fuente: Mensaje al clero de Buenos Aires, 2012, recogido por Vatican Insider. En ese mismo año, la Conferencia Episcopal Argentina le ofreció ser presidente, pero rechazó el cargo. No quería protagonismo, no buscaba escalar, solo deseaba servir. Y sin embargo, en ese mismo silencio, en ese anonimato elegido, Dios estaba preparando su ascenso, porque al año siguiente, sin hacer campaña, sin ser favorito, sin tener medios que lo apoyaran, el mundo entero pronunciaría su nombre. Y quienes lo despreciaron, quienes lo ignoraron, quienes lo subestimaron, tuvieron que verlo alzarse, no en venganza, sino en obediencia. Como dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Jorge Mario Bergoglio no se vengó, no cambió, no dejó de ser quien era, porque quien es fiel en lo oculto, será exaltado en lo alto. Y así fue. Dios lo llamó, y el mundo escuchó. Seguimos avanzando en esta historia. Ahora entramos en la cuarta parte, el cónclave, que cambió la historia. Título: Cuando Dios habla en voz baja. Roma, febrero de 2013. Un anuncio inesperado sacude al mundo. El Papa Benedicto XVI renuncia. Una decisión histórica. La última vez que un papa había abdicado fue en el año 1415. El mundo católico quedó desconcertado. La Iglesia, golpeada por escándalos internos, divisiones y pérdida de confianza, quedaba sin timón. Y entonces se convocó al cónclave. Mientras los ojos del mundo miraban hacia cardenales famosos, teólogos prestigiosos y figuras mediáticas, nadie, o casi nadie, hablaba de Jorge Mario Bergoglio. Había estado cerca en el cónclave de 2005, sí, pero ya tenía 76 años, una salud frágil y vivía sin buscar cargos. Él mismo decía que iba solo a acompañar y votar. De hecho, compró su pasaje de vuelta a Buenos Aires apenas terminara el proceso. Fuente: Ibereich, el gran reformador, página 212. El 12 de marzo de 2013, 115 cardenales entraron en la Capilla Sixtina. Las votaciones comenzaron. No hay cámaras, no hay periodistas, solo silencio, oración y decisiones que pueden cambiar el curso de la historia. Y sorprendentemente, Bergoglio empieza a recibir votos desde las primeras rondas. No era el favorito de nadie, pero poco a poco comenzó a ser el segundo nombre más escrito en las papeletas. El cardenal Claudio Humes, su amigo y compañero brasileño, dijo: «El Espíritu Santo está obrando. Lo ves en el rostro de Jorge. Está conmovido». Fuente: Testimonio de Humes, en Vatican Insider, 2013. En la quinta votación, se consuma el giro inesperado. Jorge Mario Bergoglio es elegido papa. Silencio. Emoción. Él se queda quieto, sin palabras, y es entonces cuando Humes lo abraza y le dice: «No te olvides de los pobres». Y Bergoglio le responde con algo que cambiaría todo: «Voy a llamarme Francisco, como Francisco de Asís». Elegir ese nombre fue una revolución. Ningún otro papa lo había hecho. Francisco de Asís era símbolo de pobreza,
fraternidad y servicio. No buscó un nombre de poder, ni de reyes, ni de teólogos. Eligió al santo que abrazó a los leprosos y besó los pies del marginado. Eso decía todo sobre lo que vendría. Fuente: Rome Reports. Significado del nombre Francisco. 13 de marzo de 2013. El mundo espera humo blanco. Se ve. Suena la campana. Y un rato después, el cardenal Jean-Louis Tauran anuncia: Habemus Papam, Franciscum. Y ahí aparece él, no con mitra de oro, no con capa bordada, no con brazos extendidos, sino de blanco simple, con rostro conmovido, mirando a todos y pidiendo en voz baja: antes de bendecirlos, quiero pedirles algo, recen por mí. Silencio absoluto en la Plaza San Pedro, millones conectados en todo el mundo. Ese gesto, el Papa inclinándose y pidiendo oración al pueblo antes de hablar, rompió más de 1000 años de tradición. Y desde ese instante, la Iglesia nunca más volvió a ser la misma. Un Papa latinoamericano, jesuita, humilde, inesperado, elegido en medio del desconcierto, y sin embargo, perfectamente a tiempo, en el plan de Dios. Pasamos ahora a una parte profundamente humana de esta historia. La quinta parte. Los gestos que hablaron más que sus palabras. Subtítulo: Francisco no predicaba desde un púlpito, lo hacía de rodillas, en los pies del otro. Muchos líderes religiosos dejan huella por sus discursos. Francisco, en cambio, la dejó por sus gestos, porque donde otros hablaban, él actuaba. Desde el primer día de su pontificado, quedó claro que este no sería un papado común. El 14 de marzo de 2013, un día después de ser elegido, se presentó en la residencia donde había estado alojado como cardenal. Pagó su cuenta personalmente y saludó a todos los empleados uno por uno. El dueño del lugar declaró: nunca imaginamos que el nuevo papa vendría a despedirse como un huésped más. Fuente: Rome Reports, marzo 2013. Renunció a vivir en el Palacio Apostólico. Eligió un departamento sencillo, en Casa Santa Marta, para estar cerca de la gente, sin lujos, sin tronos y sin distancia. Usó siempre los mismos zapatos negros gastados que traía de Argentina. Se negó a subir al papamóvil blindado durante las audiencias y pidió que los protocolos se simplificaran al máximo. Su idea era clara: quiero una iglesia pobre, para los pobres. Uno de sus gestos más impactantes fue en su primer Jueves Santo como papa. En lugar de celebrar la misa en San Juan de Letrán, fue a una cárcel juvenil en Roma. Allí lavó y besó los pies de 12 jóvenes reclusos, entre ellos una mujer musulmana y 2 no creyentes. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Pero no lo hizo por la prensa. Lo hizo por fidelidad al Evangelio. Fuente: Vatican News, 28 de marzo de 2013. En 2014, viajó a la isla de Lampedusa. Allí, en uno de los puertos donde miles de migrantes africanos llegan exhaustos y muchos mueren ahogados en el intento, Francisco celebró una misa en medio del puerto, sobre un altar improvisado con restos de barcos naufragados. Con lágrimas en los ojos gritó: «¡Vergüenza! El mundo se ha acostumbrado a ver muertos en el mar. Nos hemos vuelto indiferentes». Y arrojó una corona de flores al mar, por los que ya no volverían. Fuente: Homilía de Lampedusa, 8 de julio de 2013. Durante años, todos los papas celebraban el Jueves Santo en grandes basílicas. Francisco cambió esa tradición cada año. Fue a lavar los pies de ancianos en hospicios, de mujeres en centros de rehabilitación, de refugiados, personas trans, enfermos de VIH. Y en 2022, incluso a una prisión de máxima seguridad. Cada vez se arrodillaba en silencio. No hablaba, solo lavaba, como Cristo. Fuente: Vatican Insider, archivo 2013-2022. Otro gesto inolvidable. En 2014, invitó al presidente de Israel, Shimon Peres, y al líder palestino, Mahmoud Abbas, a rezar juntos, en el Vaticano. Nunca se había hecho algo así. Oraron uno al lado del otro, en silencio. Y Francisco solo dijo: la oración es más fuerte que las armas. Fuente: BBC Mundo, junio 2014. En 2016, visitó un centro para personas con discapacidad severa, en México. Se acercó a un niño que no hablaba. Le acarició la cabeza y le dijo bajito:
vos también eres imagen de Dios. Después, pidió que se suspendiera el almuerzo oficial y comió con las familias en el piso, en ronda. Testigos lloraron. Él no dijo más nada. No hacía falta. Fuente: Rome Reports, febrero 2016. En 2021, visitó una lavandería gratuita en Roma, donde personas sin hogar pueden lavar su ropa y ducharse. Él mismo había pedido abrir ese lugar años atrás. Entró sin prensa, saludó y dijo: «A veces la dignidad empieza por poder ponerse una camisa limpia». Fuente: L'Osservatore Romano, mayo 2021. Cada gesto suyo fue como una homilía sin palabras. Una señal viviente de que la fe no se predica con frases, sino con las manos, con los pies, con la piel y con el alma. Francisco no fue un teólogo encerrado. Fue un discípulo itinerante. Y en un mundo que necesitaba ver el Evangelio encarnado, él lo puso en práctica. No todos lo comprendieron, pero muchos lo sintieron. Y así, con gestos, con abrazos, con silencios, con visitas inesperadas, con miradas que levantaban, Francisco devolvió a la Iglesia algo que se estaba perdiendo: la ternura. Nos acercamos al corazón de las tensiones que vivió Francisco. Esta es la sexta parte: el Papa que incomodó por amor. Subtítulo: Cuando ser fiel al Evangelio molesta a todos los bandos. Desde el primer día de su pontificado, Francisco rompió esquemas. Y con cada gesto, con cada decisión, despertó admiración, pero también resistencia. Porque ser coherente con el Evangelio, en un mundo dividido, no solo incomoda a los de afuera, a veces también sacude a los de adentro. Mientras millones lo reconocían como un pastor cercano, otros lo veían como una amenaza. Dentro del Vaticano, no todos aceptaban su estilo directo, su lenguaje sencillo, su insistencia en salir a las periferias, y frases como aquella, que aún resuena: «Prefiero una iglesia accidentada por salir, que enferma por encerrarse». Homilía, Jornada Mundial de los Pobres, 2017. Algunos cardenales lo acusaron de generar confusión. El cardenal Raymond Burke llegó incluso a pedir su renuncia públicamente. Y surgieron documentos críticos, como la llamada Filial Corrección al Papa, donde se lo acusaba de ambigüedad doctrinal. Fuente: Vatican Insider, 2016 a 2019. Pero Francisco no respondió con enfrentamiento. Respondió con silencio, con más gestos, con más misericordia. Cuando un cardenal lo atacó públicamente, él lo llamó por teléfono y le dijo que estaba rezando por su salud. En el plano internacional, también fue blanco de críticas, por defender la casa común, por recibir a migrantes, por denunciar el capitalismo salvaje, por hablar de justicia social, sin etiquetas. Algunos medios lo llamaron el Papa comunista, otros el Papa populista. Su respuesta fue breve y clara: «Lo que digo no es marxismo, es evangelio puro». Entrevista a La Estampa, 2014. Y entonces vinieron los encuentros polémicos, las fotos criticadas, los líderes controvertidos. Pero, ¿qué pasó realmente? Los encuentros polémicos y su contexto. Nicolás Maduro, Venezuela, lo recibió en privado en 2013 y 2016. Fue duramente criticado por la represión y la crisis humanitaria en su país. Sin embargo, el Vaticano aclaró que el Papa intentaba mediar discretamente para evitar violencia civil. Nunca hubo apoyo público a su régimen. Fuente: El País, 2016. Comunicado Santa Sede, 2017. Daniel Ortega, Nicaragua. Presidente que expulsó órdenes religiosas, persiguió obispos y encarceló sacerdotes. Francisco evitó confrontarlo durante años para proteger a los fieles. Pero en 2023 dijo con claridad: «Es una dictadura grosera, como las del siglo pasado», y ordenó retirar al nuncio apostólico. Fuente: Reuters, marzo de 2023. Raúl Castro, Cuba. Lo recibió en 2015, en el marco del histórico acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, donde el Vaticano fue mediador directo. Su rol fue diplomático, no ideológico. Fuente: BBC Mundo, mayo de 2015. Muchos no entendieron estas decisiones y lo criticaron desde todos los ángulos. Pero lo que pocos comprenden es que Francisco no solo es papa, también es jefe de Estado. Y como tal,
A veces debe recibir personas que no elige. Como él mismo dijo una vez, el pastor no escoge su rebaño, camina entre todos, incluso los que lo insultan. Encuentro con obispos latinoamericanos, 2016. También es cierto que no recibió a todos. Francisco no se deja usar políticamente por ningún bando. Y cuando sintió que su presencia podía ser manipulada, eligió mantenerse al margen. En 2020, por ejemplo, se negó a reunirse con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien intentó presionarlo públicamente para que tomara partido contra China. El Vaticano aclaró que el Papa no recibe funcionarios en medio de campañas electorales, y menos aún cuando hay intereses geopolíticos de por medio. Fuente: The New York Times, septiembre de 2020. También se negó a reunirse con Bashar al-Assad, el dictador sirio acusado de crímenes de guerra. Francisco denunció los bombardeos sobre Alepo y envió cartas pidiendo paz, pero nunca aceptó usar su figura para avalar ese régimen. Fuente: Vatican News, diciembre de 2016. Y tras el golpe militar en Myanmar en 2021, liderado por el general Min Aung Hlaing, el Papa optó por guardar distancia total y pidió públicamente el retorno de la democracia. Nunca más se produjo contacto alguno. Fuente: Asia News, marzo de 2021. Porque su fidelidad no está en ideologías, está en Cristo, y eso molesta. Porque el Evangelio no se acomoda a ninguna comodidad. Francisco no fue perfecto, pero fue transparente, no fue neutral, fue misericordioso, y en tiempos de juicios y divisiones, eligió acercarse a todos, incluso a quienes no se lo merecían, porque, como Jesús, él también comía con pecadores, con fariseos, con publicanos, y esa es la parte del Evangelio que más cuesta aceptar. Nos acercamos al corazón del legado. Esta es la séptima parte. El legado de un Papa diferente. Subtítulo: No dejó solo doctrina, dejó un ejemplo vivo. Cuando Jorge Mario Bergoglio apareció en aquel balcón, en el año 2013, nadie imaginaba que ese hombre sencillo cambiaría tanto. Pero no lo hizo con revoluciones violentas, ni con discursos incendiarios. Lo hizo con gestos, con silencios, con humanidad. A lo largo de su pontificado, Francisco no solo propuso cambios, los vivió. Rechazó vivir en palacios, redujo gastos en el Vaticano, habló de ecología, pobreza, inmigración, mujeres y ancianos. Promovió reformas internas para que la Iglesia fuera más transparente, más cercana, más honesta. Creó el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Instituyó la Jornada Mundial de los Pobres. Y habló en nombre de los pueblos indígenas, de los olvidados y de los descartados. Pero su legado va más allá de lo administrativo. Su verdadera herencia es una pregunta que todavía resuena. ¿Qué iglesia queremos ser? ¿Una que vigila desde torres altas o una que se arrodilla junto al herido? Francisco plantó semillas de misericordia, de sencillez, de escucha y de discernimiento. Aunque no todos entendieron sus pasos, su forma de vivir el Evangelio quedó grabada. En las villas miseria de América Latina, en los campos de refugiados en África, en los trenes de migrantes en Europa, en las prisiones, los hospitales y los márgenes, allí donde el mundo se olvida de mirar. Francisco miró. Su legado no fue ideológico, fue evangélico, y por eso también fue incómodo, porque desafió tanto a progresistas como a conservadores, porque no buscó agradar, sino servir. Una de sus frases más recordadas fue esta: la vida no se explica desde un trono, se comprende desde una herida. Homilía en Santa Marta, 2017. Para millones de personas, creyentes o no, Francisco fue el primer papa que les habló al corazón, no desde la teología, sino desde la compasión. A los que habían perdido la fe, les mostró un rostro amable. A los que se sentían juzgados, les ofreció perdón. A los que se alejaron de la Iglesia, les dijo: Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. ¿Fue perfecto? Nomber. ¿Fue profeta? A veces. ¿Fue humano? Siempre. Y tal vez eso fue lo más impactante, que siendo papa, nunca dejó de ser Jorge, el que viajaba en colectivo, el que cocinaba solo, el que acariciaba a los enfermos,
el que lavaba los pies, el que perdonaba, aunque no coincidiera. Y ahora que su tiempo llegó a su final, su legado no se mide en encíclicas ni cifras, se mide en gestos, en las veces que alguien, en silencio, decide amar, como él amó, y perdonar, aunque duela, y arrodillarse aunque no convenga, y escuchar, aunque nadie escuche. Francisco no dejó solo un pontificado, dejó una señal, una advertencia, un eco, una oportunidad, la de volver al Evangelio, pero no como texto, sino como vida. Llegamos a una mirada de contraste y continuidad. Esta es la octava parte. Francisco, frente a otros papas, el que eligió arrodillarse. Subtítulo: Dios no repite modelos, levanta profetas según el tiempo. Desde el Concilio Vaticano II en adelante, la Iglesia Católica ha tenido papas con enorme impacto mundial. San Juan Pablo II fue un gigante geopolítico, un comunicador nato, carismático, fuerte y viajero incansable. Ayudó a derribar el comunismo en Europa del Este, defendió firmemente la doctrina, y para muchos fue la imagen viva de la fe firme y de la cruz sufrida. Benedicto XVI, en cambio, fue un teólogo profundo, de estilo más reservado, con un amor inmenso por la liturgia y una claridad doctrinal notable. Guió a la Iglesia con delicadeza intelectual, y también tuvo la humildad de renunciar, cuando sintió que su fuerza ya no alcanzaba para los desafíos modernos. Y luego vino Francisco, distinto, inesperado, arzobispo de una ciudad periférica, con acento argentino, caminar sereno y gestos que hablaban más que las encíclicas. No fue un gigante político, ni un maestro de libros. Fue un pastor de calle. Mientras Juan Pablo II conquistaba multitudes en estadios, Francisco se sentaba a comer con mendigos. Mientras Benedicto hablaba con precisión teológica, Francisco usaba imágenes sencillas. Una iglesia con las puertas abiertas. El confesionario no es sala de tortura. El pastor debe oler a oveja. Esto no lo hace mejor ni peor. Lo hace necesario, para su tiempo, porque cada uno respondió a una época distinta. Juan Pablo II era necesario cuando el mundo necesitaba valentía moral. Benedicto XVI, cuando se requería orden y profundidad. Y Francisco llegó cuando hacía falta ternura, cercanía y misericordia viva. Mientras los anteriores hablaban desde balcones, Francisco se agachó, lavó pies, bendijo sin preguntar, pidió perdón por los errores de la Iglesia y se convirtió, a los ojos de muchos, en el primer papa que se parecía a un hombre común, pero con olor a evangelio. Y aunque algunos lo criticaron por no ser tan firme como Juan Pablo o tan preciso como Benedicto, lo cierto es que él no vino a repetir modelos, vino a completar un mensaje, porque cuando una iglesia habla con autoridad, pero no abraza, se enfría, y cuando se vuelve doctrina, sin carne, deja de parecerse a Cristo. Francisco no escribió tratados, pero escribió el Evangelio, con su vida, en cárceles, en hospitales, en asilos, en campos de refugiados, en comedores, en aldeas olvidadas, y en eso fue único. Como dijo una vez un teólogo alemán, Juan Pablo habló desde la cruz, Benedicto desde la cátedra, Francisco desde el suelo, y tal vez eso es lo que más incomoda, que haya elegido arrodillarse en vez de elevarse. Nos adentramos en el atardecer de una vida consagrada. Esta es la novena parte, el tiempo final, salud, renuncia y cierre de un ciclo. Subtítulo: Cuando el cuerpo se debilita, pero el alma permanece en pie. Todo ciclo tiene un final, y hasta los más grandes deben detenerse para dejar paso a lo que sigue. Francisco nunca ocultó su humanidad, y mucho menos su fragilidad. En el año 2021 fue operado del colon, y más tarde comenzaron los problemas de movilidad. Apareció en silla de ruedas con dificultad para caminar. Muchos empezaron a preguntarse, ¿está cerca su renuncia? Pero él, con serenidad, respondía, gobernar la Iglesia es algo que se hace con la cabeza, no con las piernas. Fuente: Vatican News, 2022. A diferencia de otros papas, Francisco nunca cerró la puerta a la idea de renunciar. Dijo que la valentía de Benedicto XVI lo había marcado profundamente.
y que si su cuerpo ya no le permitía continuar, lo haría sin drama. No por debilidad, sino por coherencia. Benedicto abrió una puerta. Yo no la cierro. Entrevista en ABC España, diciembre de 2022. También confesó que, si llegara ese día, no se llamaría Papa Emérito, sino simplemente Obispo Emérito de Roma. Y si es posible, me gustaría vivir en una casa de sacerdotes retirados, en comunidad. Eso es Francisco. Nada de títulos vacíos, nada de tronos, solo un deseo: seguir sirviendo, mientras le quede aliento. Y mientras su salud se debilitaba, su alma parecía fortalecerse. Multiplicó sus gestos de cercanía, recibía a gente sencilla, rezaba por los que lo atacaban, sonreía, aunque su cuerpo doliera. Cuando Benedicto XVI falleció, en el año 2022, Francisco fue quien presidió su funeral. El único caso en la historia donde un papa despide a otro. Un gesto cargado de humildad, de silencio y de fin de ciclo. En su última exhortación apostólica, C'est la confiance, del año 2023, habló de la confianza como el núcleo de su fe, una entrega sencilla, como la de Santa Teresita, y cerró con estas palabras: el amor se mide por el amor, y el que ama no teme el final. El tiempo se acercaba, y el mundo lo sabía, pero Francisco no mostró miedo, solo gratitud, como quien no necesita cerrar con aplausos, porque ya vivió para uno solo. En sus últimas audiencias, con el rostro cansado y las piernas débiles, Francisco alzaba los brazos, miraba a la multitud y decía: recen por mí, no se olviden, yo los llevo en el corazón. Y lo decía, en serio, porque el corazón es lo único que no le dolió nunca. Llegamos al final de un camino. Esta es la 10ª parte. ¿Y si fue el último profeta de Roma? Subtítulo: Cuando la historia y la profecía se miran frente a frente. Desde hace siglos, existe una profecía atribuida a un humilde arzobispo irlandés del siglo XII, San Malaquías de Armagh, un hombre de profunda fe, cercano a San Bernardo de Claraval, quien escribió su biografía. Según la tradición, durante un viaje a Roma en el año 1139, Malaquías tuvo una serie de visiones sobre el futuro de la Iglesia. De ellas surgió una lista de 112 lemas latinos, cada uno asignado a un papa, desde Celestino II, elegido en 1143, hasta un último pontífice aún sin nombre. Este manuscrito fue redescubierto en el siglo XVI y publicado por primera vez en 1595 por el monje benedictino Arnold de Wyon. La Iglesia nunca lo declaró auténtico, pero tampoco lo condenó, y con el tiempo, muchos estudiosos encontraron coincidencias sorprendentes. El lema número 111 fue asignado a Francisco, Gloria Olivae, la gloria del olivo, una referencia posible a la paz, a la misericordia, o quizás al huerto de Getsemaní, donde Jesús oró antes de ser entregado. Un papa que no vino con espadas, sino con oraciones, que no trajo conquistas, sino consuelo. Y el último lema, el número 112, no menciona ningún nombre, solo dice: durante la persecución final de la Santa Iglesia Romana, Pedro el Romano apacentará a su grey en medio de muchas tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez temible juzgará a su pueblo. Fragmento del texto atribuido a San Malaquías. ¿Significa esto que Francisco fue el último verdadero papa? ¿El preludio de algo completamente nuevo? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que fue diferente a todos. Su pontificado no solo cerró una etapa, su manera de vivir el Evangelio, de arrodillarse, de incomodar, de abrazar, parecía más propia de un profeta que de un gobernante. Y eso ya está pasando, porque después de su partida, el 21 de abril de 2025, millones comenzaron a mirar con otros ojos sus silencios, sus gestos, sus decisiones. Tal vez su tiempo como papa no fue solo historia, fue una advertencia silenciosa, una oportunidad que el cielo nos ofreció una vez más. Y si tantas veces los profetas fueron despreciados en vida y valorados después, ¿por qué no podría ser igual ahora? Jesús fue rechazado en su tierra, Pablo perseguido, Jeremías
humillado. Pero sus palabras no murieron. Su eco siguió. Y sobre aquel viejo mito del Papa Negro, muchos pensaron que Francisco lo cumplía por ser jesuita, ya que el superior de la Compañía de Jesús es llamado informalmente así. Pero esa idea no pertenece a ninguna tradición seria. Es solo folclore, temor y desinformación. Francisco no fue el Papa Negro. Fue el Papa que iluminó desde lo bajo, desde el suelo, desde la herida. ¿Y si fue el último profeta de Roma? ¿Y si Dios nos habló una vez más, no con truenos ni rayos, sino con un anciano en silla de ruedas que pedía con humildad: recen por mí, porque la profecía no siempre grita, a veces se encarna y solo se comprende cuando ya es tarde? Quizás hoy, sin su presencia física, su eco comience a retumbar con más fuerza que nunca. Francisco no buscó ser recordado, buscó ser fiel, y por eso, más allá de todas las profecías escritas, queda la más grande de todas: el Evangelio vivido. Gracias por acompañarnos en este homenaje. Que su ejemplo de amor, justicia y misericordia nos inspire a seguir construyendo un mundo más humano, más fraterno y más parecido al reino que Jesús soñó.